¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero misterio de la medicina, una de esas enfermedades que se esconden a plena vista. Vamos a desempacar la demencia córtico-basal. Si nos preguntaran cuál es la enfermedad cerebral que se comporta como un camaleón, la respuesta nos llevaría a un rincón bastante complejo y, la verdad, poco conocido de la neurología. Imagínense una condición que es una maestra del disfraz, una que imita los síntomas de enfermedades mucho más conocidas como el Alzheimer o el Parkinson. Esto, claro, convierte su diagnóstico en un desafío enorme para los médicos, porque su verdadera identidad se la pasa oculta, imitando a otras patologías. Bien, vamos a profundizar en esto. Para entender por qué es pero tan difícil de identificar, primero hay que entender que tiene como una doble cara. A ver, aquí está una de las claves de todo este enredo. La diferencia entre el síndrome córtico-basal y la degeneración córtico-basal. Suenan parecido, pero no son lo mismo. El síndrome es, digamos, lo que los médicos ven en el consultorio, el conjunto de síntomas. En cambio, la degeneración es la enfermedad real, la causa de fondo que solo se puede confirmar al 100% analizando el tejido cerebral. Es la diferencia, como ven, entre cómo se ve y lo que realmente es. Y para que se hagan una idea de lo complicado que es esto, miren este número. Cerca del 40% de los pacientes que reciben un diagnóstico clínico de síndrome córtico-basal en realidad tienen otra enfermedad de base, como el mismísimo Alzheimer. Es algo que muchas veces se descubre post-mortem, lo que nos demuestra lo increíblemente escurridizo que puede ser este diagnóstico en vida. Bueno, ya vimos el qué. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Qué es lo que está pasando dentro del cerebro para que se genere toda esta confusión? La degeneración corticobasal forma parte de un grupo de enfermedades que se conocen como taupatías. ¿Y esto qué significa? Pues que son causadas por la acumulación anormal de una proteína que todos tenemos, llamada tau, pero que aquí se vuelve tóxica. Se empieza a juntar dentro de las neuronas, las daña y finalmente las mata. Y esa muerte celular es la que provoca todos los síntomas que se ven por fuera. Y el ataque de la enfermedad es multifacético porque daña tanto la corteza cerebral como los ganglios basales. Entonces, por un lado, afecta el movimiento, causando rigidez y lentitud. Pero también ataca la cognición, deteriorando cosas como la capacidad de planificar. Además, genera problemas de lenguaje, afecta la percepción espacial y un síntoma muy característico es la apraxia, la incapacidad de hacer movimientos que antes eran automáticos, como abotonarse una camisa, aunque no haya ningún tipo de parálisis. La enfermedad suele dar la cara entre los 50 y los 70 años, y muchas veces empieza de forma asimétrica, afectando más a un lado del cuerpo que al otro. Una vez que arranca, su curso es progresivo, constante, sin pausas. La duración promedio es de unos 6 a 8 años desde el diagnóstico hasta las etapas más avanzadas, marcando un deterioro lento pero, la verdad, implacable. Frente a algo tan complejo, ¿cómo se puede investigar mejor? Bueno, a veces la respuesta no está en mirar a grandes grupos, sino todo lo contrario, en enfocarse en una sola historia, en un solo caso, que puede arrojar muchísima luz. Y esa historia detallada nos llega a través de un trabajo de fin de máster que se dedicó a seguir, paso a paso, el viaje de un único paciente. Este tipo de estudio longitudinal nos da una ventana privilegiada para ver cómo progresa la enfermedad en el tiempo real de una persona. Y uno podría preguntarse, ¿por qué enfocarse en una sola persona? Pues porque justamente en enfermedades raras como esta, un estudio de caso único permite un análisis con una profundidad increíble. Ayuda a captar matices, detalles y variaciones que muy a menudo se pierden o se diluyen en los promedios de los estudios con grupos grandes. Pero lo fascinante de este estudio es que destapa un problema que va mucho más allá de la biología. Nos mete de lleno en la cultura y en el lenguaje. Los mismos investigadores lo dicen clarísimo, y cito: la falta de estudios en español sobre DCB genera un vacío de conocimiento científico adaptado a nuestro contexto. Dicho de otro modo, hay una brecha enorme, un hueco gigantesco en la literatura científica para las poblaciones de habla hispana. Y esto es clave porque ese vacío tiene consecuencias muy reales. Resulta que las herramientas de diagnóstico, muchas de las pruebas que se usan para evaluar a los pacientes, tienen un punto ciego cultural. Fueron desarrolladas en contextos anglosajones y cuando se aplican directamente en poblaciones latinoamericanas, sin adaptación, pueden perder eficacia y sensibilidad. Por eso, la meta de esta investigación da mucho más allá de solo describir un caso. Lo que busca es empezar a cerrar esa brecha, adaptar las herramientas de evaluación a nuestra realidad cultural.
mejorar la precisión del diagnóstico y, en última instancia, empujar hacia una práctica clínica que sea más ética y, sobre todo, más consciente de su contexto. Y así es como la historia de una sola persona, seguida con lupa, puede terminar teniendo un impacto enorme en la medicina en general. Porque al final del día, esta investigación es más que un reporte científico. Es en esencia un llamado de atención, una petición para que la medicina adopte un enfoque más sensible, más ético, que de verdad considere el contexto de cada paciente. Nos recuerda que la ciencia no puede ser realmente universal si no entiende la increíble diversidad de las personas a las que busca servir. Y nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena mucho más allá de esta enfermedad en particular. ¿Cómo puede la medicina mejorar para servir de manera más efectiva a cada comunidad, reconociendo sus particularidades, su cultura y sus necesidades? Una reflexión que es sin duda vital para el futuro de la salud global.